la gobernanza, ¿no? La capacidad de coordinar, de cooperar, la participación pública, la cultura de rendir cuentas, todos son elementos pilares. Hoy nos centramos evidentemente en la perspectiva de la coordinación y cooperación. Es este el campo en el que tenemos que avanzar mucho en España para que tengan éxitos todas las sugerencias, planes, leyes, estrategias para el cambio climático, para la transición energética, para el reto del despoblamiento. Todo se queda en nada si no avanzamos en esta dimensión de tener otro estilo de gobernar y de hacer políticas públicas. Este es el reto transversal importante que cruza estas tres capas temáticas, llamémoslo sectoriales, son muy transversales también, de forma horizontal. Dicho esto, hoy tenemos como primer conferenciante al profesor Antonio Montiel Márquez. Él es profesor asociado del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y Administración de la Universidad de Valencia, pero también es activo políticamente. Está vinculado al partido Podemos, ha sido portavoz de Podemos en las Cortes Valencianas y a su vez es miembro del Consejo Estatal de Greenpeace. Pues nada más que esto, te pido que nos ilumines sobre el valor y los límites a la coordinación interadministrativa. Adelante, Antonio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, y yo lo primero pedir disculpas porque no pude estar ayer y por tanto puede que algunas de las cuestiones que hoy planteé puedan ser repetición de algo que ya se dijo ayer. Lo segundo, pedir disculpas porque yo cuando hago los PowerPoints hago unos auténticos ladrillos. Mi hija, que es profesora también, me riñe severamente porque dice que hago unos PowerPoints que no se estilan, porque me limito a trasladar a las presentaciones texto, ¿no? Pero bueno, salvando estas limitaciones que a estas alturas de la vida creo que no van a tener remedio, les intentaba plantear algunas de las cuestiones en relación con la temática de estas jornadas, ¿no? Una de las cosas que me parece importante destacar de contexto es esta situación en la que se están produciendo, estamos asistiendo a unos tiempos especialmente singulares, ¿no? En los que se producen no cambios, no avances, no transformaciones, ni siquiera saltos, como podía hablarse en algunos momentos históricos, en periodos revolucionarios, sino un continuo que implica una aceleración, una velocidad en las transformaciones y, sobre todo, además, a distintos niveles y en distintas dimensiones. No solo la revolución científico-tecnológica continua, que afecta ya no solo al tema de las comunicaciones, la gestión de datos, etcétera, sino también en biomedicina y, por tanto, por poner un ejemplo, la posible prolongación de la vida humana con las repercusiones que eso tendría en términos de demografía, en términos de sostenibilidad del sistema de pensiones, etcétera. También los avances o las transformaciones en materia de alimentación, producción de alimentos, conservación, manipulación genética de alimentos, etcétera. Una reestructuración del modelo económico que también implica una serie de paradojas. Por un lado, la mundialización exagerada con su consecuencia de la subalternalización regional, es decir, territorios convertidos simplemente dedicadas al monocultivo de determinados productos o bien a la producción secundaria o complementaria en procesos productivos, pero también la desigualdad y la polarización entre países y también a la interna de los países. Y además con una tensión hacia la desglobalización, no ya como una respuesta del movimiento altermundista de hace unos años, sino como una pura reacción, como una pura digamos, mecanismo de protección para garantizar, como hemos visto ahora en tiempos de pandemia, una cierta autonomía sanitaria, autonomía alimentaria o soberanía alimentaria, como lo queramos llamar. Esto lleva aparejado
una conciencia creciente de otros nuevos riesgos, no ya los riesgos ambientales o socioeconómicos, sino incluso los riesgos sanitarios, ¿no? Es decir, hemos asistido periódicamente a la crisis de las vacas locas, la gripe aviar, etcétera, pero lo de ahora, lo último, lo más reciente, es decir, la pandemia a nivel mundial ha roto todos los esquemas y, por tanto, la conciencia ciudadana acerca de esa nueva incertidumbre, esos nuevos riesgos, esos nuevos temores, que también son luego cultivados por algunos agentes o actores políticos, y añade un componente de incertidumbre. Esto va aparejado de una desarticulación del rol tradicional del Estado. Claro, antes hablábamos que la culpa era del neoliberalismo. La globalización o mundialización económica llevaba aparejada la emergencia de transnacionales o de sistemas alternativos en los procesos de toma de decisiones globales que limitaba la capacidad o erosionaba la capacidad del rol estatal. Pero es que ahora, además, a esto se suma la desconfianza ciudadana en las instituciones y en su capacidad para aportar certidumbre, seguridades para lo público, ¿no? Esto comporta, es causa y efecto simultáneamente, de esto podríamos hablar, también de otros cambios socioculturales, no solo en términos de valores, sino en términos también de pautas y modos de vida y consumo, es decir, bueno, pero también de una cierta nostalgia del orden, un orden falso, es decir, esta creencia de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y entonces se compagina, estábamos hablando hace un minuto, es muy curioso, porque todo es muy contradictorio, pero se compagina el recurso a la exaltación de la libertad individual con la nostalgia de la autoridad del Estado, o de una autoridad, sea cual sea el Estado, sea la comunidad autónoma, sea tal. Es decir, por una parte, que cada uno viva como quiera, y por otra parte, la necesidad de volver los ojos hacia una cierta autoridad que en un momento determinado garantice el orden. Autoridad como sinónimo de orden público, en definitiva, no de orden social, no de orden público. Una situación también muy extraña que lleva a tomar decisiones, a exaltar las decisiones individuales, pero al mismo tiempo pedir la autoridad superior y la defensa del orden público, algo parecido a lo que pudo haber pasado en las revoluciones liberales del siglo XIX, en el que los gobiernos, los progresistas revolucionarios liberales pedían al mismo tiempo la defensa de la propiedad privada y el orden público, ¿no? y se alejaban de las reivindicaciones del movimiento obrero, etc. Y bueno, en definitiva, cambios en sistemas y comportamientos políticos, no solo la desmovilización en términos sociales, la opción individualista y la desmovilización en lo social, sino el recurso a las emociones como una herramienta de construcción de relato político y de manipulación de la realidad, y una consecuencia lógica que es la de la volatilidad, ¿no? Probablemente, aunque periódicamente se quiere ver el regreso al bipartidismo, no estamos todavía en ese contexto, sino que estamos todavía en un contexto de fragmentación política y de absoluta volatilidad en términos de comportamiento político de la ciudadanía, fruto también de la desconfianza. En suma, todos estos fenómenos, este contexto, erosiona la acción tradicional de gobierno. Es decir, el modelo vertical, burocrático, racional, weberiano está en crisis. Ya estaba en crisis, es decir, pero era una crisis en la que teníamos un culpable, era el neoliberalismo, la minimización del Estado, la desarticulación del estado del bienestar, toda la teoría sobre la crisis fiscal, etc. Pero ahora ya no es eso. Es decir, ahora los culpables están entre nosotros, es decir, los culpables probablemente somos todos. Y hay aspectos a los que luego me referiré. Ya no podemos buscar o imputar a un solo responsable estos fenómenos y esa situación de un gobierno que se disuelve, por un lado, hacia arriba, en organizaciones supranacionales, y hacia abajo, hacia una recuperación de lógicas de desarrollo local o, si me apuran, de un cierto cantonalismo sobre el que advierten incluso algunos teóricos del derecho administrativo, en fin, un poco trasnochados también, exagerando. En cualquier caso,
la función de la regulación del conflicto social, que en definitiva es la justificación de la existencia del propio Estado, digamos que ha perdido, el sistema ha perdido el pulso. Y entonces las nuevas interacciones sociales, la nueva modalidad de interacción social, el elemento líquido de esas relaciones, por un lado, y por otro lado, el contexto de volatilidad, incertidumbre, etcétera, hace que la acción de gobierno se haya vuelto cada vez más difícil. El Colegio de Guerra del Ejército Americano ha definido un entorno que fue rápidamente incorporado a la lógica empresarial, el entorno VUCA, en el que hace referencia a la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del contexto. Esto ha sido, y de hecho, bueno, congresos, cursos, encuentros de directivos de todo el mundo han asumido esta lógica como una de las claves del nuevo diseño de sus estrategias empresariales. Poco a poco se ha ido trasladando al mundo de la política como una especie de orientación para la gestión en tiempos de cambio. Desde el Brexit, que también yo tengo que confesar que fui de los que no creyó que se fuera a producir el Brexit hasta conocer el resultado de las elecciones, y de hecho recuerdo una charla en la que defendí, en la Asociación de Juristas Demócratas, defendí que el Brexit no se produciría. Es decir, lo racional, lo lógico, lo sensato, lo económico, lo político, bueno, todo saltó por el aire en base precisamente a esa volatilidad, a esa capacidad de apelar a las emociones, a las fake news, a toda una serie de estrategias que han sido desastrosas, pero bueno, que han sido efectivas para los partidarios del Brexit y que ahora va a ser muy difícil de revertir. Bueno, desde el Brexit hasta la COVID, pasando por la gestión de las grandes corporaciones multinacionales, estas teorías que nacen del entorno de la reflexión de la estrategia militar, que es el entorno VUCA, se están incorporando también a lo político. En cualquier caso, esta sociedad líquida, podemos decir que, trasladándolo a nuestro contexto, que se caracteriza por la complejidad, la incertidumbre y el dinamismo de los cambios sociales. Evidentemente, el modelo weberiano no estaba pensado para esto, ni la organización burocrática de la administración, ni tampoco la verticalidad, la centralidad, la autoridad del poder estatal. Se diluyen las líneas divisorias entre sectores públicos y privados, no en la teoría, sino en la práctica, cuando acudimos a la intervención directa sobre el territorio o a afrontar una necesidad, un problema, una demanda. Los intereses ya no son solo públicos o privados, a veces no tanto ni siquiera los intereses, sino las posibles soluciones. Era imposible hacer frente a la pandemia contra la crisis derivada de la COVID-19 sin el concurso de la iniciativa privada, sin el concurso del sector privado. Y bueno, esto va a ocurre también de hecho con el tema de la emergencia climática o con el tema de la crisis energética. Es decir, va a ser necesario incorporar esas capacidades, esa experticia, esos recursos del sector privado para mejor comprender, gestionar y intentar gobernar, luego veremos en qué términos, esos nuevos desafíos. En este contexto de las limitaciones del tradicional orden jerárquico y de la disminución de la confianza en la capacidad de lo público como mecanismo de gobierno, surgen la necesidad de nuevos instrumentos. Son muchas las organizaciones, tanto el PNUD como organizaciones internacionales de todo tipo, que hablan del enfoque, se ha hablado del enfoque cooperativo, de la necesidad del desarrollo, de la articulación del diálogo. Es decir, hay muchas reflexiones que se están extendiendo en ese punto, pero que realmente no nos permiten todavía decir que hay un cuerpo
no tanto de teoría como de experiencia práctica para generar gestionar esta nueva complejidad. Hay que pensar también que la aportación más interesante, aunque la gobernanza tiene como otras soluciones teóricas, hay quienes piensan que es simplemente una especie de recurso adaptativo de los sistemas tradicionales de gobierno al nuevo contexto y, por tanto, no va a introducir cambios sustanciales, sino simplemente es como una especie de salvavidas. Hay quien piensa que, bueno, del debate sobre la participación pasamos al debate de la transparencia y ahora estamos en el debate de la gobernanza, que es, bueno, ir un poco más allá y establecer un modus operandi y no un cambio sustancial en términos de acción de gobierno. Lo cierto es que, además, teníamos manuales, tanto de gobierno como manuales de gestión de crisis, que algunos también se trabajaban con el Ministerio de Defensa o con otras instancias del Ejército, pero todo eso se nos ha quedado anticuado. No solamente se nos ha quedado anticuado frente a la pandemia, sino, por ejemplo, frente a la migración climática. Es decir, las nuevas migraciones, ¿no? O los problemas demográficos que se están produciendo por el basculamiento de poblaciones hacia zonas costeras, por el despoblamiento del interior, sino otro tipo de problemas que se han convertido, además, en problemas de carácter estructural y categórico. Es decir, niegan la mayor, no es una crisis, no es algo que podamos doblegar, sino que es algo con lo que vamos a tener que convivir. Algunos de estos, como decía, la emergencia climática, el reto sociodemográfico, la crisis energética, son perentorios. Es decir, no es algo que podamos empezar a estudiar, sino que es algo que nos está afectando en el día a día, ¿no? Hoy mismo la radio venía diciendo que Amazon había suspendido la contratación de personal por la incertidumbre económica. Bueno, hay quien dice que si Amazon cambiara el gramaje de sus envoltorios para los envíos internacionales, necesitaría 2 selvas como el Amazonas. Es decir, solamente un cambio en el tipo de gramaje de sus envoltorios. Es decir, que estos problemas ya están aquí, no es algo que tengamos tiempo de ir pensando cómo lo hacemos. En este incremento de complejidad, son muchos los autores que dicen que se necesitan nuevas articulaciones de gobierno que permitan esa participación horizontal y multinivel de todos los actores implicados y de la propia ciudadanía, evidentemente, porque claro, uno de los problemas que tiene algunas de las versiones de la gobernanza es el énfasis en la colaboración público-privada, que tiene en el fondo una inspiración económica neoliberal. Se olvida la pata ciudadana, es decir, se olvida que en el fondo estamos hablando de un modelo, o queremos hablar de un modelo de gobernanza democrática. Por tanto, podemos concluir, porque tampoco la gobernanza en sí misma es un concepto acabado, sino que está en construcción, que es una orientación tendente a hacer frente a estos nuevos problemas. Y que en este sentido la cooperación, las interacciones de tipo cooperativo resultan fundamentales para la viabilidad. El problema, o uno de los problemas de partida que nos encontramos, es que en nuestra Constitución no hay una referencia expresa a la potencialidad de la cooperación. La palabra colaboración aparece 3 veces en la Constitución española, la palabra coordinación 3 veces también, y la palabra cooperación aparece 3 veces también, y la palabra coordinación 7 veces. Esto parece una tontería, pero hay que ver en qué contextos aparece. La referencia a la colaboración aparece en contextos peregrinos que no tienen una relación directa, como mucho, como un principio o como un deber de las administraciones públicas de colaborar entre ellas para alcanzar los fines de interés general que les tienen encomendados. La palabra cooperación aparece en contextos también muy peregrinos, es decir, con muy poca carga, y el factor
que aparece con más frecuencia, el concepto, la noción que aparece con más frecuencia es la de coordinación, pero además una coordinación malentendida, una coordinación planteada desde la lógica que luego ha heredado la Ley 40/2015, como desde la lógica de que cuando hay coordinación hay un coordinador y esa función de coordinador se erige o ocupa una jerarquía superior a la de los coordinados. Es decir, aunque haya competencias de cada uno de los actores, aunque haya intereses compartidos, el coordinador, en definitiva, es al que le corresponde la última palabra. Le corresponde establecer las líneas de coherencia de la acción conjunta, de tal manera que es una coordinación malentendida porque no se entiende como un trabajo en horizontal, sino como una capacidad del Estado de disciplinar algunas de las políticas públicas en cuestión. Y por último, hay el comodín del público o lo que sería el último recurso, que es el 149.1.13 de la Constitución, que es el que le atribuye competencia exclusiva al Estado para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. ¿Qué es la planificación general de la actividad económica? Pues bueno, el Estado lo ha entendido como casi todo. No solo economía, sino territorio, medio ambiente, energía, etcétera, toda una serie de políticas que en definitiva tienen un componente fuerte económico. A esto se une un problema, una resistencia cultural, ¿no? Lo que llamamos un resabio centralista y además las inercias y las soberbias burocráticas. Porque claro, hablamos muchas veces de las inercias como las rutinas, esa forma de hacer esa administración, esas administraciones, pero también las soberbias de uno y otro lado. Esta cosa de los municipios o de las grandes ciudades o de las comunidades autónomas respecto del Estado o entre ellas mismas. Es decir, que a veces también las malas prácticas de una cierta concepción digamos, autoritaria o del poder o una cierta prepotencia se han adquirido incluso por administraciones muy jóvenes como las administraciones autonómicas. Es evidente la ausencia de una cultura del diálogo y la cooperación que tampoco, como decíamos, facilita las cosas. Es muy frecuente, y esto lo han denunciado voces más autorizadas que yo, que todas las administraciones que concurren en el territorio, que concurren en esas políticas transversales a las que se refería el presentador, al final son amigos de crear diagnósticos, programas, estrategias, directrices, pero todos de espaldas los unos a los otros, sin que se produzca un ámbito de cooperación adecuado para hacer efectivas todas esas reflexiones. Estamos todavía en demasiados temas, estamos todavía en la fase de recopilación de información, de diagnóstico, de diseño de estrategias, de objetivos, de tal, pero nada en concreto, nada juntos. Se plantea, por tanto, en la derivada de la propia Constitución una cuestión, coordinación contra cooperación, es decir, debemos seguir entendiendo la coordinación como una acción en la que hay alguien que tiene la misión de cohesionar la acción de los demás, de establecer en última instancia directrices, o podemos pasar a una fase cooperativa, igualitaria, multinivel, participativa, etc. Bueno, aquí hay un problema, es decir, no estamos en tiempos, aunque vivamos tiempos acelerados, no son tiempos de reforma constitucional, por razones que no vienen al caso, pero parece evidente. Entonces, claro, lo que sí que ocurre, que lo hemos, Chimo Farinós es un gran defensor, la generación de dinámicas, de prácticas, de hábitos, de espacios donde se pueda ir educando, se pueda ir aprendiendo mutuamente en términos cooperativos, ¿no? Y ganando esa batalla, entre comillas, cultural. Mientras la redacción de la Constitución sea esta, el Tribunal Constitucional no puede decir más que lo que dice. Es decir, la coordinación parte de reconocer la existencia de competencias diferenciadas entre actores que comparten objetivos, pero es imposible no admitir, en los términos constitucionales, imposible no admitir la facultad última del Estado para establecer criterios que se impongan a políticas sectoriales autonómicas. Bueno, pues tenemos que olvidarnos de reformar la Constitución, tenemos que olvidarnos de crearle más problemas al Tribunal Constitucional y de intentar resolver ahí cosas que ya se ha demostrado que no va a dar más de sí la jurisprudencia constitucional, y tendríamos que intentar construir
espacios, esos ámbitos que nos puedan permitir ir educándonos en una práctica que además demuestre la utilidad de la cooperación. Una nueva visión y un nuevo modelo de gestión. Los problemas de los que hablamos evidentemente nos remiten a un marco, a una magnitud, a una persistencia, a una situación multinivel en el que tendríamos que adoptar una visión integrada, participativa y largo plazo. El Tratado de Lisboa, al margen de que la Constitución tenga sus limitaciones y va a seguir intocada, creo, durante mucho tiempo, tenemos el Tratado de Lisboa del 2008 que incorporó como tercer objetivo de la política de cohesión de la Unión Europea el tema de la cohesión territorial. Es un marco, es decir, es una percha. A partir de ahí, la idea de la cooperación multinivel puede avanzar. Podemos encontrar en el marco de las políticas de cohesión una justificación, un amparo suficiente como para cambiar de prácticas, cambiar de modos. No solo compartir objetivos como meras declaraciones teóricas, sino ver el cómo. Es evidente que la gobernanza tiene el riesgo que decía, que se nos vaya de las manos hacia una fórmula en la que el Estado definitivamente se diluya, en la que parezca que el actor público es un actor más. No, yo defiendo que hay que entender que los actores públicos son los garantes de los valores y principios inscritos en el Estado social y democrático de derecho y que, por tanto, tienen que preservar, no pueden entrar a los espacios de cooperación sin olvidar de dónde les viene su legitimidad, porque una asociación empresarial, una transnacional, los ciudadanos, etcétera, tienen su propia legitimidad, tienen sus propios intereses, tienen su propio proyecto, pero el actor público no debe olvidar nunca que sirve a los valores y principios del Estado social y democrático de derecho en su actuación y que además tiene un mandato de defender los intereses públicos generales. Voy acabando y quería... ¿Sí? Muy bien. Y quería decirles que... Tienes 5 minutos. Perfecto, gracias. Quería decirles que la experiencia, el 145 de la Constitución, que era el que preveía la cooperación entre comunidades autónomas, ha tenido... tiene una redacción absolutamente limitante. Convenios de colaboración entre comunidades autónomas para la gestión de servicios y acuerdos de cooperación cuando se trate de cualquier otra cosa. Los convenios de colaboración comunicándolo a las Cortes Generales, los acuerdos de cooperación con expresa autorización de las Cortes Generales. Claro, ¿qué han abundado? Pues los convenios. Han abundado los convenios para cuestiones concretas, políticas sectoriales, algún aspecto menor. En definitiva, nunca para una reflexión global de mayor alcance o para intentar introducir cuestiones de carácter integral o territorial de largo aliento. Esto tiene mucho que ver con una cultura antifederalista, es decir, con un temor a lo federal. Es decir, aunque todos hablamos en términos teóricos del federalismo cooperativo y de que España es un modelo que tiende a la federalización, etcétera, nadie se atreve a nombrar la expresión federal en términos políticos. ¿Por qué? Porque les recuerdo de la Primera República y la experiencia cantonalista, el intento del Estat català, etcétera, fue tan duro, tan utilizado, manipulado por la Restauración como sinónimo de anarquía, desorden, etcétera, que luego incluso los propios constituyentes del 31 incluyeron una prohibición expresa de federalización de comunidades autónomas. República sí, autonomía sí, federalización no. Esta prevención se ha trasladado también al 145.1 de la Constitución, donde se prohíbe expresamente la federación de comunidades autónomas. De ahí luego que se regulen con tanta cautela, con tanta prevención, fórmulas cooperativas aparentemente tan inocentes como convenios y acuerdos de cooperación. Hay, por tanto, lo que llamamos una desconfianza federal, a pesar de que hay numerosos estudios y teóricos, tanto en el campo del derecho como en otras ciencias, que hablan de esa vocación federal o tendencia federalizante, pero siempre, digamos, en términos prácticos, en términos operativos, no en términos de reconocimiento político.
hay que repensar la coordinación y la cooperación, estos dos principios, desde la gobernanza. Eso supone hacer un poco con la coordinación como hacen las empresas, ¿no? Es decir, las empresas alinean objetivos, alinean estrategia y alinean políticas. Nosotros deberíamos de poder entender la coordinación no tanto como esa cosa de que en el fondo son iguales, pero hay un primus inter pares, que es el Papa Estado, sino que buscar fórmulas de alineación de políticas, desde una lógica de coordinación sin jerarquía. Sé que es una cuestión de crear, como decía antes, un ámbito, un espacio, foros en los que se vaya construyendo esa dinámica. Y también, ya digo, no se trata tanto de acometer ahora grandes esfuerzos legislativos, eso es muy español. Allá en Latinoamérica le llaman la viveza criolla. Dicen, ustedes hagan las leyes, hagan las constituciones, que luego las cosas siguen como estaban. Y le llaman la viveza criolla. Esta afición por las reformas, grandes reformas legislativas, grandes principios, proclamación de debates interminables, cartas magnas, que luego en la práctica no tienen una efectividad, que no cambian la vida de la gente, no atienden las demandas y necesidades de la sociedad, pues bueno, no es nuestra batalla, ni creo que deba ser nuestra batalla en este momento. Aquí puse avances fruto de la experiencia para referirme a la conferencia de presidentes. Yo tenía ganas de poner avances fruto de la necesidad. La conferencia de presidentes, que como saben se creó en 2004, en tiempos de Zapatero, un poco con la intención de darle un cierto aliento territorial al modelo político, dado que el Senado era una cosa absolutamente inoperante, absolutamente iba a decir, ha recibido todo tipo de calificaciones el Senado, la Cámara frigorífica, el cementerio de elefantes, en definitiva, no ha demostrado jamás su efectividad como Cámara de articulación territorial. Entonces, del modelo alemán, austríaco, etcétera, se tomó esta idea de la conferencia de presidentes que se creó en 2004, pero que en 15 años apenas se reunió 6 veces. Y con escaso éxito por ausencias notables y sistemáticas de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Generalitat de Cataluña. Pero bueno, hete aquí que la COVID nos trajo algo, y es una especie de conciencia urgente o de necesidad urgente de articular respuestas coordinadas. Y de ahí surge que en apenas 2 años la Conferencia de Presidentes se ha reunido 20 veces. Aunque algunas hayan sido telemáticas, la mayoría, pero bueno, no quita valor. Lo importante realmente es que la necesidad se ha convertido en una fuente de conocimiento. Y en la última conferencia, la celebrada el 13 de marzo, se adoptó, con la asistencia incluso del Lehendakari Urkullu, es decir, solo dejó de asistir Cataluña, lo cual también significa que hay momentos de mayor acercamiento, alejamiento, depende también de las tensiones territoriales y políticas. En esta decía de 13 de marzo del 22 se aprobó un nuevo reglamento verdaderamente esperanzador. ¿Por qué lo digo? Bueno, en primer lugar porque se establece ya no esa a convocatoria del presidente, sino establece una regularidad de 2 sesiones anuales. Se crea además una comisión preparatoria de los trabajos y el orden del día, y se crea una oficina de soporte administrativo y técnico a la conferencia de presidentes. Lo cual quiere decir que la conferencia de presidentes ya se ha convertido en una pieza clave para la cooperación interterritorial, a la que además se le está dotando de estabilidad y de continuidad. Pero es que además se han introducido elementos para la formación del orden del día, en el que los órdenes del día ya no se establecen solo a propuesta de la presidencia del Gobierno, sino que las conferencias sectoriales pueden proponer asuntos para el orden del día de la conferencia de presidentes. También pueden proponer asuntos el propio Senado, con lo cual podría ser un elemento de revitalización del Senado. Es decir, se han introducido algunos elementos que apuntan hacia una conciencia fruto de la necesidad. Y yo creo que esa es la línea a tomar. Por tanto, la idea sería seguir trabajando en esa dinámica, aprender de esa situación de necesidad y posiblemente incluso revitalizar, crear
una conferencia sectorial sobre ordenación territorial y seguir dando batallas como esta, académicas y culturales. Muchas gracias.